Todo lo que va en el navegador se considera frontend. Un navegador no es más que como un pequeño sistema operativo que se encarga de renderizar, visualizar lo que le envía el servidor. Y además añade otras cosas por encima, como por ejemplo lógica, interacción, etc. Entonces, para hacer estas aplicaciones web maravillosas que ves por ahí, páginas web, etc., la buena noticia es que todos los navegadores utilizan de base exactamente los tres mismos lenguajes, que son HTML, CSS y JavaScript. HTML se ocupa del contenido, define cómo es el contenido, qué semántica tiene, qué significa, etc. CSS se ocupa del aspecto de ese contenido, es decir, qué aspecto tiene, dónde va, cómo se mueve, cómo se comporta cuando le pasas por encima, etcétera, etcétera. Y JavaScript añade la lógica a todo eso, es decir, es como el pegamento entre el HTML y el CSS y permite hacer cosas desde simplemente una interacción con el usuario, validar un formulario, cosas así, hasta cosas muchísimo más avanzadas, porque hoy en día los navegadores son como sistemas operativos, permiten hacer prácticamente de todo, desde procesar archivos, gestionar vídeo en tiempo real, hacer videoconferencia, gestionar pagos, etc. Todo eso forma parte del frontend. Esto da para hablar mucho porque aparte encima de estos tres lenguajes que hemos hablado, HTML, CSS y JavaScript, hay frameworks que facilitan el trabajo con ellos, hay herramientas especializadas para que pueda ser más productivo, etc. Y esas herramientas también convendría que las conocieras, pero lo básico en el frontend es HTML, CSS y JavaScript, cosa que hay que dominar, porque parecen sencillos, pero en realidad tienen bastantes complicaciones y sobre todo muchos pequeños detalles que debes aprender y además obtener de la experiencia. Dentro de esta parte frontend también hay que distinguir varios perfiles dentro de los desarrolladores. Por ejemplo, están los desarrolladores puros, es decir, los que hacen aplicaciones y demás. Están los diseñadores, que son los que se ocupan más de la parte visual y estética, y también los desarrolladores de UX, es decir, la gente que se ocupa de la experiencia de usuario, que cada vez es más importante, sobre todo en todo lo que esté abierto a un público muy amplio, pues esa UX es el éxito o el fracaso de tu aplicación o de tu página web. Estos tres perfiles son muy diferentes unos a otros, las habilidades que tienen que aprender son distintas, he simplificado un poco, pero te haces una idea de por dónde voy.